Yo me acuerdo, digo, sí me tocó más chico, pero mi primo ahí se metía a las competencias de karate y le Sí. daba miedo, y bueno, no sé, No, es pero, que, de hecho, antes de que saliera esta serie Cobra Kai, porque es una serie donde básicamente el catire, el güero que pierde ajá, Daniel, claro, él, pues básicamente luego tiene como una mala vida y quizás él como que, no sé si se desquita o qué, porque él tiene muy mala vida desde que perdió esa pelea contra Daniel. Pero 2 años antes de eso salió un video divertido que argumentaba que realmente el malo de la película era Daniel. porque Porque, no había sido, no, es que es gracioso, porque es que el tipo, oye, por cierto que se congeló tu imagen, pero el eh, tipo, eh, básicamente el video argumenta que, por ejemplo, Daniel San estaba con una chica y entonces llega el ex a hablarle y Daniel San se le cuadra para pelear, ¿entiendes? Entonces realmente quien empezó el pleito fue él. sí, Y, sí, y como que luego están jugando un partido de fútbol y Daniel San es el que le pega al otro primero. Entonces es sí, un video ahí en la gracioso que se playa, hizo viral ya, hace unos años, que era que argumentaba que Daniel era el malo, ¿no? Eh, ajá, sí, pero bueno, entonces Gilberto, mira, yo te estoy bueno, pues, invitando sí, porque, sí, sí, eh, no sé, me parece que hay temas de los que me gustaría que la gente hablara en podcast y como nadie lo hace, quizás me toca a mí hacerlo, ¿no? Eh, O sea, sobre ujú, todo como sí, tener una entrevista que yo disfrute haciendo y que yo quizás disfrute oyendo en el futuro. Este, claro. Sí, bueno, eh, los temas que quieres escuchar, sí. ¿no? Cada quien tiene su variedad. Pero es que no solo eso, men, sino que hay un tema de que incluso en YouTube, si tú sigues un canal muy nicho en YouTube, la, básicamente a mí no me gusta cuando alguien genera contenido de forma periódica o como cuando alguien genera como por volumen, porque hasta cierto punto estás sacrificando la calidad de lo que estás compartiendo. Y claro, como tiene gente que son youtubers profesionales, pues entonces les toca todo el tiempo hablar de algo, pues como Sí, ¿entiendes? Para generar ventas. Eh, sí, y no sé, también hay un tema de que a veces la profesionalización de un campo también hace que se pierda la calidad dentro del campo. Entonces, por ejemplo, eh, piensa como en un analista de medios de comunicación. O sea, eso es un tipo que literalmente le pagan para que vaya a MSNBC o a CNN y analice. O sea, ajá, analizar es ajá. básicamente decir algo, ¿entiendes? Claro, comentar las noticias, Sí, pero eso no le sé. quita autenticidad, pues porque está hablando como por hablar de algo, ¿entiendes? Porque a veces no hay nada que decir de una noticia, pues igual tienes que analizar algo, ¿no? Sí, bueno, Eh, eso, no, y a veces no hay noticias, ¿verdad? Eso es lo que le critican mucho a CNN cuando empezó, este, también. cosa que Oye, sí, sí. eso se lo oí a Matt Taibbi. Eh, Ah, sí, no se Sí, lo él estaba sabía. echando el cuento de que CNN empezó como un canal de entretenimiento. Ellos empezaron haciendo mucha plata, haciendo noticias como, no sé, un gato se quedó en un árbol o un niño se cayó en un pozo o hay una Yo no persecución en sabía Los que así Ángeles. empezó. Y entonces tú lo repites y bueno, eso se vuelve adictivo, ¿no? O sea, la gente, o sea, a su Sí, manera los canales de noticias también son entretenimiento, ¿no? claro. Eh, Bueno, y ahora la versión más moderna es el Twitter, ¿no? Y que es trending topic y se vuelve, yo creo, hasta pequeña noticia, que la gente dice, no, pues estaba de trending topic en Twitter ah. ayer, que no sé qué, y te lo mencionan y te dicen, bueno, No, bueno, y a ti, sí, por ejemplo, no te sale a veces noticias patrocinadas en Twitter. Yo como que, a mí qué me sí, sí, interesa. Como sí, que sí. Shakira firmó un acuerdo con Reebok. Ah, ok. Eso, ¿por qué me tiene que interesar? O sea, Claro, sí, sí, sí. Maluma con McDonald's o... No, era el otro, J Balvin. Pero sí, cosas así que... bueno, Anabel, o sea, eh, sí. Pero bueno, siendo un poco más serio, entonces, a ver, Gilberto, bueno, nosotros nos conocemos de la universidad, estudiamos física. sí. Eh, ¿Tú haces materia condensada?
¿O haces más bien como física de la materia? O sea, como Yo física del estado hago, sólido. bueno, creo que física del estado sólido, no sé, cabe dentro de lo que es materia condensada. Ajá. Y lo que yo hago es, yo soy experimentalista, entonces yo propongo un experimento, hago mi experimento y mido las propiedades de los materiales en los que estamos interesados. Uh-huh. Y bueno, mi campo donde soy experto, soy lo que se llama X-ray scattering. O sea, utilizo láseres de rayos X para, para ver la estructura atómica de estos materiales. Uh-huh. Y si los materiales cambian, si les cambia la temperatura o si les introduces ahí un factor externo que haga que ese arreglo de los átomos dentro de un material cambie, pues lo puedes ver a través de los rayos X. ¿Y estudias transiciones de fase? Sí, no, vemos transiciones de fase inducidas por luz. Entonces, ese es nuestro método de causar la transición de fase. Vale. Mira, entonces yo te quería hablar de un tema que, o sea, es un tema interesante, que es un tema que da mucho que hablar, que es el tema de los grupos de renormalización en física. Claro, sí. Entonces, bueno, tú me puedes corregir si estoy errado. A ver, o sea, lo que sucede muchas veces es que cuando están tratando de describir, por ejemplo, si tú, por ejemplo, estás escribiendo, digamos, un componente que es, por ejemplo, un, un sistema a cierta escala y tratas de generarlo a partir de una escala inferior, por ejemplo, a veces tienes sumas infinitas y entonces es una forma inteligente de quizás sustituir ese término infinito como por un término más manejable y al final eso termina funcionando, eh, aunque parece un poco así como magia. No sé, me puedes corregir, me puedes decir Sí, si la estoy embarrando. yo creo que el concepto, bueno, sí, eso de las sumas infinitas, sí, es cierto y es así como por donde empezó el campo, pero yo creo que el concepto con el que más te tienes que quedar cuando estás hablando de grupos de renormalización es la diferencia que hay entre las escalas. Bueno, tú y yo somos físicos, entonces podemos hablar, tú eras físico subatómico, Uh-huh. yo como físico de materia condensada, yo veo un núcleo de un átomo y yo no, ni siquiera estoy interesado que si los protones y los neutrones, ya no digamos que las partículas subatómicas que son los quarks, yo de eso no tengo ni idea. Yo tengo mis cursos que hice en el pregrado y más que nada es lo que sé de física subatómica. Y yo jamás me tengo que preocupar de lo que pasa a esa escala, porque en la escala en la que yo estoy interesado, pues es en un átomo en sí como el núcleo, como el ion, que es en donde están danzando los electrones en su nube de electrones de diferentes configuraciones. Entonces, ahí estás hablando de una diferencia de escala donde a mí no me es útil describir qué interacciones tienen los quarks o ni siquiera estás hablando de escalas de distancia y también escalas de tiempo, ¿no? Escalas temporales donde yo ya no veo, ¿no? Y así te lo puedes llevar, este es un ejemplo de física, pero también hay ejemplos, por ejemplo, hablando de economía, tú puedes decir, de hecho, tuve esta discusión hace un par de semanas con un amigo que estaba terco como, bueno, con la
con el Labor Theory of Value, que creo que, bueno, creo que está mal, que de plano que, bueno, dejémoslo de lado, pero él está diciendo, tú tienes que entender cómo funcionan las rentas, cómo se extrae el dinero de la clase trabajadora y no sé qué. Y bueno, Entonces, eso es una hipótesis marxista, es que no estoy seguro ahora cómo lo dijiste. sí, es algo que describe Marx, el Labor Theory of Value. Ok. Ascribir como valor al producto que tú produces y que ese valor se extrae, etcétera, etcétera. Pero Sí, bueno, es algo yo así creo como que es algo así como que la renta que extrae el patrón viene como de la explotación, pues porque el trabajador hizo más que lo mínimo necesario y entonces el resto es sí, como sí, sí. un... Ajá. Ajá. Y bueno, no sé, a lo mejor yo creo que en lo que difiero más es que esa no es la escala importante que tú necesitas para entender una economía. Yo creo que, bueno, una economía lo puedes entender más como manejando riesgos y manejando volatilidades y ver que si cuánto cuesta la fruta el día de hoy, el día de mañana, queda como muy pequeño dentro de lo que es una economía global donde hay montones de interacciones, ¿no? Montones de cambios de dinero y entonces si tú te estás enfocando, bueno, es un problema a escala, digamos. Ok, Eh, sí, tiene sentido. Pero y, una pregunta, porque eso se hace en economía. O sea, en economía, por ejemplo, lo que ellos suponen es que tú, por ejemplo, tienes quizás la curva de demanda para un participante de la economía y entonces quizás tú lo sumas y eso debería ser la demanda agregada. Eh, sí, 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 Esa es una simplificación gigante. claro, Pero, por claro. ejemplo, ¿qué puede surgir cuando tú lo ves a otra escala, ¿no? O sea, digamos, ¿qué variables importan cuando tú estás viendo a gran escala? Eh, Exacto. ¿Qué Sí, variables importan? sí, sí, sí. Y bueno, yo ahí estaba sugiriendo como lo que es el risk management y índices de volatilidad, como al final de cuentas, tú quieres hacer predicciones en la Ujú. escala en la que estás interesado, ¿no? Si yo vendo comida, pues tengo que pensar en esa escala. Pero si lo estás viendo, si estás viendo el sistema en una escala política o ya sea económica, pues bueno, te tienes que ir a escalas más grandes para ver cómo tienden las cosas y a lo mejor tus variables, bueno, la variable que tienes que ver no es el precio de las cosas, sino, bueno, es el debate, ¿qué variable a qué Mm. variable tienes que poner atención? Bueno, ¿Y yo qué, por y qué, cierto, sí, uh-huh. a mí me gustaría volver a eso eventualmente, eh, pero está bien importante eso que estás diciendo, ¿no? Sí, Eh, sí, eso es bien importante. Pero sí, entonces yo quería como ver una, por cierto que se congeló la imagen, no sé qué hiciste la otra vez, pero eh, no me está llegando bien acá la señal. La ah, tuya también bien. está congelada. De verdad. Sí, Sí, quizás aquí la conexión tampoco está tan buena, pero ¿qué te iba a decir? Sí, o sea, una cosa como lo explican en este artículo, no sé si lo puedes ver, pero sí, lo estoy viendo acá. sí, o sea, digamos, la renormalización puede querer decir de una forma simplista, la renormalización puede ser, por ejemplo, tú divides el sólido en sectores y entonces para cada subsector sacas como un promedio y pues así los vas agregando y esas son las normas Uh-huh. como se Claro, y agregan. ahí estamos viendo lo que le llaman el coarse graining, hacer, bueno, los granos más grandes, ¿no? Los granos en los que estás interesado. A mí, como me gusta pensarlo, a veces es
ponle que si tú tienes, ¿estás viendo mi pantalla o no la puedes ver? Déjame ver, déjame entonces dejar de compartir a ver si tú puedes mostrar. A ver, Sí, inténtalo. ahí está. No, no veo. Bueno, no mostrarlo en la compu, pero me estás viendo a mí. Ah, sí, sí, Lo sí. que te está que tú tienes, por ejemplo, acá este cuadro que tengo, pero ponle que fuera blanco y negro, ¿no? Dejémoslo dos variables y que no fuera, no hay gris, ¿no? Una caricatura a blanco y negro. Entonces, tú le tomas una foto a este cuadro con una cámara que tiene una cámara digital, ¿no? Entonces la cámara digital tiene píxeles. Le tomas una foto y la imprimes, le tomas una foto de lejos, la imprimes, la amplías para que vuelva a caber dentro del cuadro, ¿no? Ah. Y entonces, te pones de donde mismo, de la misma distancia, estás a 2 metros, y le vuelves a tomar una foto a la imagen que ya está un poquito pixelada, ¿no? Y este proceso lo repites y lo repites y lo repites, sí. Y dependiendo de la foto, vas a acabar con una imagen que se va a pixelar o a blanco o a negro, ¿no? Claro. Esta es una analogía más o menos, pero funciona más o menos en los pasos que tiene la renormalización, que es hacer el coarse graining para ver, o sea, coarse quiere decir grueso, o sea, coarse quiere decir como grueso, tosco, como... Sí. O sea, entonces, lo contrario a fino, ¿no? Okay. Sí, el paso para hacer esto de la renormalización es cambiar la escala, que es lo que estás haciendo tú al tomar una foto de lejos. O sea, estás haciendo estás pixeleando la foto, ¿no? Claro. Y bueno, y este proceso lo repites recursivamente hasta que llegues a un punto fijo, que esto es un concepto bastante importante que se llama fixed point y que pues son atractores, ¿no? Tú puedes llegar acá a blanco o a negro o en física a un tipo de magnetización o no. Bueno, cosas así. Pero eso es lo importante. No sé. Ok. Entonces, bueno, o sea, sí, me gusta como lo estás explicando. Y esto viene a una cosa que yo quería como pensar, quería como explicarte, porque, digamos, la idea era que te quería plantear una cosa y ver tú como que qué piensas al respecto, ¿no? Así como dicen en inglés que uno como que te tira una pelota a ver si rebota, ¿no? O sea, tengo ideas y como voy a ver qué tal respondes a las ideas, ¿no? Claro. Sí, Bounce bueno, off. pues, ajá. Yo no he estado viendo tanto grupos de renormalización, pero sí he estado leyendo cosas sobre dinámicas de sistemas complejos. Y una cosa que sucede con sistemas complejos es que básicamente tú no puedes describir un sistema en base a los componentes. Entonces eso, por ejemplo, ¿qué podría ser un ejemplo? Tú viendo una hormiga, jamás se te va a ocurrir cómo funciona una colonia de hormigas, ¿no? O sea, porque Claro. no solamente importa una hormiga individual, sino que también las hormigas interactúan entre ellas y forman un sistema, etcétera. Claro. De la misma forma, eso puede pasar a distintas escalas. Y, o sea, realmente esto tiene que ver con un tema epistemológico, o sea, un tema como hasta de cuál es tu capacidad de comprensión de un sistema, porque, digamos, realmente una cosa que yo he estado pensando es que una democracia, por ejemplo, cuando tú hablas de una organización política, cuanto más gente incluyas dentro de esa democracia, cuanto más grande sea esa democracia, básicamente menos democrático es. Porque, a ver, un concepto como democracia es algo que ha existido desde hace, no sé, 2500 años. Antes era un concepto muy restringido donde quizás tú
tenías que ser hombre y tenías que tener propiedades y tú sabes, ¿no? O sea, cada vez era una cosa más Sí, restringida. sí, ok. Una cosa que es relativamente nueva es un sistema democrático a nivel de Estado-nación, no a nivel de ciudad, no a nivel de ciudad-nación como era antes. Sí, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Realmente un problema es que un país no se comporta como una ciudad grande, pues porque hay cosas que hay comportamientos que empiezan a surgir que quizás distorsionan lo que sucede. Y realmente una cosa que sucede muchas veces es que muchos comportamientos de grupo no necesariamente surgen por preferencias de la mayoría, sino que pueden surgir por preferencias de algunas minorías. Entonces, o sea, un ejemplo, no es un ejemplo perfecto, pero es como un ejemplo de cómo uno podría imaginárselo. Esto está un poco cutre, pero creo que es un ejemplo. Por ejemplo, en una democracia, por ejemplo, allá va, déjame escogerlo. O sea, por ejemplo, en una, muchas veces tú puedes tener que si hay asimetrías en preferencias, entonces muchas veces una mayoría puede como dejar que una minoría haga lo que quiera, pues porque si a mí no me afecta o no me importa, pues dejo que ellos hagan lo que quieran. Entonces, este es un ejemplo que da Taleb, que bueno, es un ejemplo que ilustra varias cosas, que él dice, por ejemplo, mira, digamos que esta cosa que vemos aquí es un vecindario, ¿no? Entonces, digamos que hay 4 casas y cada casa tiene 4 personas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, digamos Sí. que en esta casa la hija de la familia, por ejemplo, solo come vegano, ¿no? De forma estricta. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, esa familia se sienta a comer un día, como la mamá no quiere cocinar 2 comidas, pues la mamá dice, bueno, que me la calaré y pues bueno, tendremos que comer vegano de ahora en adelante, ¿no? Claro, sí. Entonces, la renormalización a nivel de familia ocurre de esa forma. O, por ejemplo, si todo el vecindario se junta para una parrilla, si la hija es lo Esto, suficientemente ajá. intolerante, entonces todo el mundo va a comer parrilla, ¿no? Y él Sí, él también usa el ejemplo de que, por ejemplo, en Estados Unidos, si bien los judíos, por ejemplo, solo representan como el 0.5% de la población de Estados Unidos, tú ves que hay muchísimos productos que son kosher. sí, sí. O sea, más de lo que uno pensaría. O, por ejemplo, algo que yo noto es que en Costco, por ejemplo, para los que no saben, Costco es un supermercado clase media, muchos productos son orgánicos y eso no quiere decir que la mayoría de la clientela coma orgánico, sino que es un tema de que quizás si yo como orgánico, jamás como algo que no sea orgánico, mientras que alguien que coma no orgánico, pues no le importa comer algo orgánico, al menos no si el precio no es el triple, ¿no? Sí, claro. Eh, y Sí, pues realmente el punto es que cuando tú tienes una democracia a nivel de un país, cuanta más gente forme parte de esa democracia, puede pasar que cuando tú renormalizas, empiezan a surgir, o sea, el gobierno quizás empieza a defender los intereses o lo que sea que quiera una minoría, ¿no? Ya sea porque tienen dinero o porque son intolerantes o porque siempre salen a votar, etcétera. ok. O Espera, sea, por espera, ejemplo, nada sí, más, si nada más puedo comentar un poquito. sí, Porque, claro. ok, estos cuadritos que pusiste están muy buenos para entender lo que estás diciendo, ¿no? Porque tu intuición, si yo te estoy diciendo, yo en el ejemplo que estaba dando con la cámara que te pones atrás con el coarse graining, tu intuición, que sería la correcta, es decir, pues todos los cuadritos se ponen amarillos, ¿no? Porque pues bueno, gana la mayoría simple, pero tú le estás metiendo como un costo energético al sistema, ¿no? No, ¿por qué? Que impone la minoría, ¿no? Bueno, la regla para hacer esto del, ¿cómo le decimos al coarse graining? El coarse graining, Sí, cuando el tú, grueso, engranarlo, sí, no sé. sí, no sé. Este, Eh, eh, pero las reglas cambian, ¿no?
para hacer este coarse graining ya acabas con, bueno, no sé, una tiranía o una sobre representación. Pues bueno, que el ejemplo que das muy apolítico siendo vegano, pero pues claro que lo puedes ver en quiénes son nuestros representantes dentro de un gobierno. Entonces, bueno. Sí, sí, déjame ver cuál es el término. Sí, es que claro, en español hablan de la granularidad, entonces yo diría que tú estás viendo el sistema a una granularidad mayor, ¿no? Sí, sí. Pues porque no está, sí. Sí, sí, o sea, digamos, realmente para mí la falacia es que democracia no es necesariamente para nada el gobierno de la mayoría, porque, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, cómo funciona el tema de, por ejemplo, elegir un candidato, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes que pertenecer a un partido político y entonces dentro de un partido político hay 1000 filtros donde tú, por ejemplo, para tú participar de un partido, tú, por ejemplo, tienes que firmar un acuerdo con el partido solo para que ellos te den acceso a la lista de donantes. Incluso cuando el partido construye una plataforma de sus propuestas, muchas veces tienes problemas donde la gente que forma parte de los comités pertenece como a cierto partido. Entonces, por ejemplo, esto cómo se aplica en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, Joe Biden, por ejemplo, cuando él era candidato en diciembre, él, por ejemplo, era crítico de las redes sociales, ¿no? Y entonces él decía que había que levantar, por ejemplo, esta protección 230 que ellas tienen, etcétera. Yo luego me fijé que, por ejemplo, Pete Buttigieg, que era otro candidato demócrata, él le decían el candidato pro Facebook, porque es que él dentro de su junta tenía un candidato, tenía alguien que creo que había participado en Facebook. Entonces, ¿cómo va funcionando la cosa, no? Bueno, tú eres un candidato, ¿no? Y entonces tú recibes donaciones, pero entonces el donante te dice, mira, pero definitivamente en tu comité necesito que me ponga a fulanito y a menganito, ¿no? Y entonces, cuando los candidatos van uniéndose y van uniendo sus propuestas, entonces termina prevaleciendo quizás el interés de un donante del partido o ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, entonces sí, o sea, al final gana el que gane la elección. Luego podemos hablar de cómo funciona el colegio electoral, pero, o sea, básicamente, incluso en la selección del candidato de cada partido es un proceso difícil donde tienes que pasar por muchos filtros, ¿no? De hecho, yo diría que a su manera, Trump es lo más cercano a un presidente con una plataforma independiente. Yo estaría casi de acuerdo Trump, un poco. Sí. Y Trump no es una persona normal, o sea, Trump es alguien que en parte llegó ahí porque es famoso, tiene plata, es una celebridad, claro. pero realmente Trump fue una locura, porque Trump, o sea, una de las cosas graciosas de Trump es que, por lo menos en Venezuela hay gente que adora a Trump porque dicen que es el de extrema derecha. Él no llegó con ese discurso, más bien él rompió con el discurso del Partido Demócrata, perdón, del Partido Republicano, y él más bien hablaba en el sentido de que tenemos que cambiar todo para favorecer a los empleados, para favorecer a los trabajadores de los Estados Unidos, porque el libre comercio los ha afectado. Últimamente Trump llegó con un discurso populista, totalmente, y que no es exclusivo a Trump, ¿no? Lo puedes ver en otros países. Bolsonaro llegó con un discurso populista también, por ejemplo. Sí. Y bueno, AMLO llegó también con un discurso populista más de izquierda, sabor de izquierda, pero bueno. Sí. Entonces, sí, lo que pasa sí, o sea, definitivamente AMLO es de izquierda, pero no se parece en nada al Partido Demócrata, ¿no? O sea, AMLO no es para nada tecnócrata. Más bien es de esas personas que creen en el conocimiento ancestral, ¿no? Y que cree como en... Sí, te quería preguntar algo. Alguien compartió un artículo del gobierno de México
donde le recomendaban a la gente qué hacer con el Mercurio retrógrado. ¿Tú lo viste? No vi ese artículo. ¿Qué le recomendaban hacer? No sé, la verdad es que no lo leí, pero se me hizo bien gracioso. Bueno, no sé, quizás si lo encuentro te lo muestro. Sí. Pero bueno, total, Trump llegó con un discurso muy diferente al discurso de los republicanos. Y bueno, sí, tú veías a gente que politizó a un montón de gente que no estaba politizada. Aquí en Estados Unidos, la mayoría de las personas elegibles que pueden votar no vota y punto. Y Trump logró galvanizar bueno, había motociclistas a favor de Trump, logró galvanizar a mucha gente que se sentía olvidada. También tiene un aspecto, hay un aspecto racial y mandando señales de que no inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero que la gente que votó por Trump, yo creo que se estaba sintiendo devaluada justamente o injustamente, se estaba devaluando su posición económica, social, sí, porque, y por ahí, bueno, son... porque es que, o sea, por ejemplo, el Partido Republicano, todos los candidatos hablan lo mismo, o sea, todos los candidatos hablan como de una especie de pseudo libertarianismo y a la mayoría de la gente yo creo que eso no le importa. Y Sí. quizás algo parecido pasa con el Partido Demócrata, que al final, como no puedes decir casi nada porque todo le molesta a alguien, entonces al final terminas como proponiendo básicamente nada, ¿no? A mí, a mí lo único que no me gustaría de un gobierno de Biden es que él va a llegar debiéndole plata a todo el mundo, ¿no? O sea, pues porque Bueno, a eso él lo está ya está apoyando. de una que va a llegar debiendo Sí. con un déficit récord, pues. Oye, ¿viste lo que pasó en Twitter con una noticia de Hunter Biden? No sé si viste eso la semana pasada. Fue la semana pasada, sí, sí, que algo de, no sé, que le encontraron un hard drive, ¿no? Es lo que, un disco Sí, duro ahí con fotos, o qué otra noticia salió. sí, no, bueno, han sacado como varios artículos sobre el tema. O sea, el artículo era de que habían encontrado, bueno, ok, dale, te voy a echar el cuento, pues porque sí. Supuestamente Hunter Biden fue a un tipo que le reparara la computadora y dejó la computadora ahí y nunca la pidió de vuelta y creo que nunca le pagó al tipo y entonces el tipo creo que le entregó la laptop a Giuliani, el abogado de Trump, Ujú. y en ese disco duro encontraron emails donde el hijo de Biden está enviando correspondencias con alguien de Burisma y la persona de Burisma le está agradeciendo a Hunter Biden por haber cuadrado una entrevista con su papá, Ok, lo cual sí. otra vez confirma la hipótesis de que al hijo de Biden lo pusieron en la junta de Burisma para ganar acceso a Joe Biden, ¿no? Sí, bueno, eso creo que Y no te lo van a... luego, y luego hay Ajá. fotos de el hijo de él consumiendo cocaína y qué sé yo, pero eso ya no Sí, es tan importante. sí, yo creo que no es importante eso, Y, pero sí. y no, pero eso, lo que pasa con eso también es que lo que pasó en Twitter fue que Twitter dijo que a ellos les parecía que ese material ha sido hackeado y entonces Twitter no permitía que uno compartiera la noticia, ni siquiera que la enviaras por la mensajería privada de Twitter. Este, No, y cosa creo que, que yo sí, también, yo he estado al tanto más o menos de la noticia, no me metí a ver ni las fotos y más o menos vi que decía el email y dije, bueno, sí, es como una corrupción normalizada, legalizada, uh-huh, de la que yo creo que en puntos políticos no le pega a Biden tanto porque ¿qué hace? Lo más fácil es apuntarle a los hijos de Trump, ¿no? Y a las empresas de Trump. Y bueno, entonces es como un tit for tat, ¿no? Un golpe por golpe.
Y bueno, pero eso es independiente de que creo que sí fue una especie es una corrupción legal, ¿no? Todo pasó por encima del agua, etcétera, etcétera, pero es un nepotismo, Bueno, pero y eso no es legal. O sea, bueno, o sea, sí, pues y si es fuera que, cierto, si fuera cierto que Joe Biden hizo que despidieran a un fiscal en Ucrania porque bueno, se lo pidió eso sí no lo Burisma. sé, eso sí no lo sé, eso sí no lo sé, pero hay muchas maneras, ¿no? A lo mejor Burisma dice, también quieren ganar acceso, a tener acceso a Biden y por ende a Obama, y bueno, lo corren por cualquier otra razón, ¿sí me entiendes? Todo puede estar este, Sí, sí. 100% legal y Pero, si es, y digo, digo, cuando le preguntan a Joe Biden, el tipo dice, no, pues porque mi hijo es muy brillante y él trabaja muy duro y no sé qué, y dices, pues no, algo ahí no cuadra, ¿no? Y no está, no está bien. Pero luego, ¿qué me decías más de la historia? no, que Sigamos que lo del New más York que, Post, sí, sí, porque sí. más que la noticia, lo que importa fue, lo raro fue que Twitter no permitió que nadie la compartiera por Sí. un tiempo, y eso es muy raro, eso nunca lo habían No, hecho. y encima el Twitter del New York Post lo quitaron de Twitter, el New York Post. O sea, No sabía. la cuenta del New York Post lo quitaron de Twitter. Y bueno, no sé, creo que a lo que sigue, lo que ibas, ibas a decir, pues está mal, ¿no? Porque es muy arbitrario decir lo que está hackeado y hay cosas que están hackeadas que de plano yo creo que se deberían de saber, ¿no? Si no, todos los que son Por, whistleblowers o no sé, no, y una cosa, es difícil de determinar. por ejemplo, los impuestos de Trump que sacaron hace un mes fueron obtenidos ilegalmente también. O sea, están Yo en no un sé, no, territorio, jamás supe cómo lo tuvieron, no sabía que o legalmente, sea, pero lo que te quiero decir es que están en un territorio pantanoso porque, o sea, al de final acuerdo. el New York Post no es el periódico más prestigioso y si alguien no No, quiere no, pararle es a la de noticia, pues tabloides. no puede Sí, decidir por sí mismo, ¿no? Eh, sí, sí, pero sí, bueno, sí. sí, ese, ese, ese Es, fue, esa fue la parte. Sí, o sea, yo creo que realmente el problema que yo veo es que hay un tema de que quizás la democracia no funciona bien, o por lo menos no hay como las restricciones correctas como para que una democracia funcione a nivel nacional, pues porque hay un tema de que casi siempre una minoría consigue la forma de influir en el gobierno de forma desproporcionada. Pero yo de hecho te quería comentar una cosa, pues por algo que tú dijiste de economía. Y es que yo te estaba diciendo una cosa que estaba hablando de, dije como límite epistemológico o como límite de cuánto puede entender un burócrata de qué pasa en la economía. Y es un tema sobre el que los libertarios hablan mucho. Y es que realmente lo que pasa con un gobierno es que el gobierno casi nunca resuelve un problema. Lo que hace el gobierno es como transferirle el problema a alguien o como atrasar el problema. Entonces te voy a dar un ejemplo de cómo a veces la gente usa modelos de sistemas complejos de mala forma, a mi entender. Por ejemplo, las tasas de interés tienen una relación inversa con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y entonces, ¿qué sucede en okay. Estados Unidos? Que el gobierno dice, oye, yo creo que se va a venir una crisis económica, entonces voy a evitarla, ¿no? Pues porque no quiero que haya una crisis económica, porque las crisis económicas son malas, ¿no? Y lo que hace el gobierno es baja las tasas de interés y efectivamente eso parece ayudar, ¿no? Parece estimular la economía. Ahora, eso es un ejemplo de una falacia de la ventana rota, porque tú no puedes decir que algo es un beneficio neto si tú no puedes cuantificar cuál es el costo oculto que tiene lo que tú estás haciendo. Entonces, no hablemos ni siquiera de los rescates, porque probablemente los rescates es muchísimo peor, pero
Hablemos de qué pasa con las tasas de interés, ¿no? Que el gobierno dice, o la Fed piensa, bueno, evitamos una crisis, todo está bien, pues por ahora la economía está bien y cuando todo se estabilice volvemos a subir la tasa de interés. ¿Cuál es el problema ahí? Tú estás promoviendo que la gente se siga endeudando. Claro. Es decir, tú Ajá. estás castigando a aquel que invierte en ingreso fijo, a aquel que ahorra, y lo que estás promoviendo es que la gente se siga apalancando. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, las tasas de interés se ponen muy bajas y entonces todo el mundo saca una hipoteca. Y entonces los precios de las casas suben y entonces la gente se mete a comprar casa porque dice, mira, comprar una casa es una súper buena inversión, ¿no? O sea, yo compro una casa en $300,000 y 2 años después la vendo en $400,000, ¿no? Es un negocio redondo. Sí, Realmente lo que hace el gobierno, bajando la tasa de interés, es promover el endeudamiento y hace que las instituciones y las compañías y los individuos se vuelvan mucho más frágiles bajo la incertidumbre. Y entonces la próxima vez que hay una crisis exacto. va a dar muchísimo más duro. Sí, Entonces, ok. esto es parte de otro tema que quizás podemos hablar Entonces, a en ver, otro momento. pero nada Sí, más clarifiquemos. Entonces, estás más o menos proponiendo, no te voy a decir que estoy proponiendo nada, pero que ese costo oculto es riesgo e incertidumbre a futuro, que así lo estás sí. pagando, no necesariamente con que la gente se esté endeudando y tenga que, Mm, pues bueno, pero mientras más deuda, más incertidumbre más fragilidad, lo que me está diciendo. sí. O, por ejemplo, una analogía que a la gente le gusta usar es, por ejemplo, eh, cuando Theodore Roosevelt era presidente, él empezó con una política de que como los incendios forestales son malos, entonces tenemos que apagar los incendios cuando ocurran, pues porque los incendios son malos, ¿no? Y no queremos que el bosque se queme, ¿no? Lo que Ajá. sucede cuando tú no dejas que haya un incendio nunca es que básicamente el bosque se convierte en combustible, ¿no? O sea, básicamente el bosque se convierte en leña Claro, y claro. eventualmente va a haber un incendio y cuando haya un incendio va a haber, o sea, el incendio va a ser Sí, muchísimo peor, ¿no? sí, sí, sabes Este, que yo vivo en California, ¿no? Entonces esto está en boca de todos porque sí, los incendios que han habido acá. Y qué bueno que la gente que por generaciones antes de que vinieran los americanos para acá, tenían quemas de incendio controladas porque eso lo sabían, ¿no? Que quemaban secciones de bosque para que a la hora que llegara una sequía, un trueno, no se extendiera por todos lados. Sí. ¿quién hacía eso? Las, las culturas indígenas de No, de California. verdad. Sí, Oye, qué interesante, no lo sabía. sí, sí, sí. Y como dices, pasó algo así igual que ya no iba a haber quemas controladas. También cuesta, ¿no? Tener quemas controladas cuesta de frente, tener un equipo que pueda hacer esto de expertos, pero bueno, lo pagas con el riesgo e incertidumbre y se te quema todo el estado casi, ¿no? Sí. De hecho, hoy estaba leyendo un artículo interesante de un tema del que yo ya sabía, pero sobre el que no había pensado mucho. Hay un paper en economía muy influyente de Modigliani y Miller que dice que a una empresa le da exactamente igual financiarse con participación que con deuda. Básicamente, Ok, ¿me digamos que tú quieres abrir un negocio y tú necesitas $50,000. Podrías pedir un crédito en el banco o podrías decirme a mí, oye Pedro, ¿qué tal si me compras parte de mi negocio? Dame $50,000 y entonces somos socios iguales en el negocio. Entonces tú puedes financiar el negocio o pidiendo plata prestada o vendiendo participación de la empresa a alguien. Ujú. Hay un paper en economía que dice que ambas cosas son iguales, o sea, son equivalentes. Realmente para ti no hay diferencia. ¿Qué pasa? Si tú piensas en términos de perfil de riesgo, no son iguales para nada. Porque ¿qué pasa si tu panadería quiebra y tú me vendiste participación a mí? Bueno, vendemos los activos y entonces digamos que vendemos los activos y quedan
$20,000, bueno, nos repartimos 10,000 y 10,000. Ahora, ¿qué pasa si tú quiebras? Tú le debes $50,000 al banco. Entonces, no son equivalentes. O sea, porque ante la incertidumbre, uno es mucho más frágil cuando uno tiene deuda que cuando uno tiene participación. ¿Entiendes más o Sí, menos el punto? sí, De sí. hecho, una cosa curiosa es que existe una cosa que se llama el tax shield, o hay una cosa que se llama el efecto del impuesto, que es que, de hecho, a una empresa se le hace mejor endeudarse que vender participación, porque hay un tema de que la deuda que tú pagas no paga impuestos. Entonces, una empresa se puede ver mucho más valiosa en el papel si la empresa se endeuda, si la empresa se apalanca. Ujú. Este, de hecho, Sí, no, es interesante. mira, el último tema, que es que esto da para mucho, pero una cosa que pasa también en un sistema complejo es que no solamente importan los componentes, también importan cómo interactúan los componentes. Entonces, un problema que tiene una democracia nacional es que el político vive en la capital y entonces es mucho más difícil para alguien de una región comunicarse con el político, ¿no? Mientras que si tú piensas un político de aquí, de un municipio, ¿sabes? Yo puedo ir y tocarle a la puerta o lo que sea. Una cosa que pasa muchas veces en una empresa es que si una empresa se vuelve lo suficientemente grande, los incentivos del presidente ejecutivo y de la junta dejan de estar alineados incluso con los intereses de la empresa. Por ejemplo, si yo Ok. soy la junta de una empresa, yo quiero que suba la acción de la empresa. ¿Cómo hago yo para que suba el valor de la empresa? Si tengo cash, cojo ese cash en efectivo y recompro la acción en la bolsa para que suba el valor. O Cosa que incluso me pasó apalanco. con los Exacto, estímulos, pero exactamente. sigue, sigue, Porque sí. es que ahí es donde está el tema de lo que se llama el daño moral o el moral hazard, que es, si yo soy el presidente ejecutivo de una compañía, yo puedo hacer cosas que vayan en detrimento de la compañía para yo ganarme un super bono a fin de año, pues porque igual yo quizás soy el presidente ejecutivo 2 años y luego me votan. Entonces mi incentivo es ganarme un bono y jubilarme y ya está. Ujú. Eh, y ese es parte del problema por el que las grandes corporaciones son tan frágiles, porque los incentivos del CEO es ganarse un superbono y ya, ¿entiendes? Ese es su incentivo y entonces cada vez que viene una crisis, la empresa quiebra y entonces necesita que el gobierno lo auxilie. El problema es que Ujú. tú no le puedes quitar el bono que le pagaste al tipo hace 5 años por endeudarse, ¿entiendes? No lo puedes hacer. Sí. Este, pero, pero digamos que mi tema es, cuanto más grande sea la escala de un sistema de jerárquico, más problemas tienes de alineación de incentivos entre el liderazgo y, digamos, el sistema. Entonces, cada vez es más fácil que tú le externalices riesgo o que le externalices costos al sistema. Y yo creo que hasta cierto punto eso está pasando eh, ahora. Pero bueno, eso Sí, 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 sí. quizás para otro momento, pues Este, porque ya hemos hablado como de 1,000 vainas. sí, no, no, no. Bueno, en eso, solo un comentario. Hay un libro por ahí, que se llama The People's Republic of Walmart, que lo que hace es, y es lo que me dices, los intereses dentro de la empresa no cuadran como los intereses. Compara, bueno, te pone a Walmart como en este papel de nación socialista, comunista, lo que quieras, que trabaja en sintonía consigo misma y lo contrasta con Sears, que tenían en la cumbre de los ejecutivos de Sears, había muchos libertarios, y entonces lo que pasaba en Sears, era que había mucho, esto que le llaman siloing, o siloing, que se compartimentaliza diferentes equipos que no saben lo que está haciendo uno con el otro y que de hecho compiten, que estaban compitiendo dentro de Sears diferentes estrategias de anuncios, lo que quieras. Y bueno, había mucha gente, no compartía ideas, se quedaba todo muy secreto, no había buena coordinación.
había redundancia dentro de la misma empresa que, bueno, que al final causó que Sears quebrara. No sé, digo, yo sé que hay otras empresas donde también hay redundancia. Por ejemplo, en Facebook y en Amazon, yo sé que hay equipos que trabajan en el mismo proyecto, pero por separado. Sí. Pero bueno, creo que también es por otras razones, porque quieren capturar el mercado laboral, pero bueno, es una conversación bastante larga también, ¿verdad? Sí, no lo sé. Bueno, Gilberto, no sé, algo que nos haya faltado decir. Pues no sé, como empezamos en lo del tema de la renormalización, a lo mejor podemos cerrar por ahí, que, pues no sé, es siempre pensar, lo importante es siempre pensar en la escala del sistema y qué es lo importante, ¿no? Porque, algo de vuelta, no para confundir la conversación, no, pero lo que estaba discutiendo yo, mi amigo, con esto de la teoría del valor del albor, es que el tipo está discutiendo que tú no podías entender la economía sin tener este concepto como sólido, ¿no? Son como... Y yo le digo, no, pues tú no tienes que modelar 1.000.000 de partículas para entender propiedades termodinámicas, ¿no? Entonces, pero bueno, decía, no, pero ve las tendencias de la productividad y de los salarios, cómo difieren y no sé qué. Pero esto también lo puedes explicar con teorías económicas ortodoxas, no es necesario. Y no estoy diciendo que una esté bien y otra esté mal, sino que las dos pueden ser como hemiciclos, o sea, como estos movimientos de planetas que tenían antes de Copérnico. Y bueno, sí, más o menos te pueden explicar, pero hay algo que falta, ¿no? Y bueno, una cosa que acabamos sugiriendo es este concepto del que acabamos hablando un poco hoy también, del riesgo y de la incertidumbre que tienen los sistemas. Y a lo mejor ese es un parámetro mejor para entender. No sé, no estoy seguro si ese es el mejor parámetro, pero creo que sería un mejor parámetro para entender. Yo te lo quiero decir por lo siguiente. Tú dices que el gobierno debería quizás estar pendiente de cuál es la incertidumbre global o algo así. No sé, yo creo que todos, creo que una cantidad, un valor que escala mejor que, digamos, la renta. Porque bueno, la gente aquí compra casas porque quieres estar seguro de algo, ¿no? Quieres estar, le metes al 401k, que es el ahorro de retiro, porque quieres tener seguridad, no quieres tener un piso, quieres tener un coche, quieres estar seguro y reducir tu incertidumbre, ¿no? Cosa que a lo mejor causa externalidades, ¿no? Que tú no ves, ¿no? Que a lo mejor son miserias para otra persona muy lejos. Pero no sé, que eso es lo que digo, que a lo mejor es un valor más importante, que escala mejor. Sí, pero fíjate qué es a dónde iba con eso. Realmente, lo que el gobierno trata de hacer es reducir la volatilidad, pero solamente reduce la volatilidad en apariencia. ¿Entiendes? Porque, de hecho, te voy a comentar una cosa. En Estados Unidos, en la década de los 2000, hablaban de una cosa que se llamaba The Great Moderation, ¿no? La gran moderación. Y era la teoría de que como la economía de Estados Unidos se había vuelto tan eficiente que ya la volatilidad no iba a existir. O sea, que básicamente la volatilidad de ahora en adelante iba a ser muy baja, pues porque la economía se había vuelto eficiente. Realmente lo que está pasando en Estados Unidos es que tú tienes periodos de muy baja volatilidad
de vez en cuando tienes unos periodos de una volatilidad gigante, porque lo que hace el gobierno es reducir de forma artificial la volatilidad natural de la economía. Ajá. Eso quizás de para otro momento. También pasa Sí, una cosa que es que, por sí, eso ejemplo, también hay una cosa que es no lo que, había por pensado. ejemplo, los fondos de inversión, esa cosa que se llaman los hedge funds, que por cierto hedge fund es un pésimo nombre para lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no es cubrirse de riesgos, más básicamente lo que hacen es exponerse. Ujú. Eh, muchos de ellos se benefician de volatilidad. Entonces muchos de ellos tienen estrategias donde si la volatilidad es alta, ellos se benefician de la volatilidad, porque por ejemplo, si el mismo cliente compra y vende, entonces yo puedo como ganarle a ese Un mismo pequeño cliente margen. porque yo le compro y yo le vendo, entonces gano una diferencia ahí. Entonces muchos de esos fondos han reducido la volatilidad aparente, pero eso no quiere decir que la volatilidad desaparece. Lo que ocurre es que de vez en cuando tienes periodos de volatilidad, pero es una volatilidad, o sea, increíble, o sea, una volatilidad del 80%, cosas así. Y eso tiene que ver de nuevo con el tema de qué capacidad tiene un ente central para realmente entender qué pasa con el sistema. Porque una cosa que pasa en física es, algo que tiene física que no tiene un sistema complejo es, en física, cuando tú renormalizas, tú puedes encontrar 2 o 3 variables que describen bien al sistema, porque sabes qué cantidad se conservan, etcétera. O sea, por ejemplo, tú Ujú. un sólido, creo que como con 6 variables puedes describir un sólido perfectamente. O sea, tú no necesitas saber nada más del sólido, más que como 6 números, algo así. A lo que pasa es que muchas veces un gobierno central solo tiene acceso a 2 o 3 variables y entonces trata de manipular esas 2 o 3 variables y se crea una narrativa en torno a qué es lo que está pasando y eso no es lo que está pasando. Y por eso el gobierno muchas veces termina creando fragilidad en la economía. Ujú. De hecho, hay un chiste que a mí me gusta porque lo ilustra bien, que es un policía ve a un borracho buscando llaves como en un poste de luz, ¿no? Y entonces le dice, señor, ¿qué le pasa? No, es que se me cayeron las llaves. ¿Y se le cayeron acá? No, sino que es que por aquí hay luz, ¿no? O sea, aquí es donde puedo ver. Y entonces yo me cojo Exacto, sí, sí, sí. quizás yo me cojo de las 3 o 4 variables que puedo ver y entonces trato de Sí, sí, maximizarlas de alguna forma. Y entonces eso, eh, sí. pero eso es En otro la tema, ¿no? ciencia usamos mucho esa broma, la he escuchado en el contexto científico, ¿no? Porque Pero es que en tenemos física sirve. claro, sí, porque qué problemas, hay veces que tienes la herramienta y te buscas el problema, ¿no? Ajá, exactamente. Pero Exactamente. bueno, pero si tú tienes el problema ya hecho, o bueno, no sabes bien cuál No. es la variable que necesitas o la manera de extraerla, pues, bueno, te Muy dejo ahí. bien. Bueno, si no tienes más nada, gracias y pues sí, quizás para la No, sí, próxima. a ti, sí, estuvo bueno.